en los diferentes ejes que hace a cualquier programa de promoción de integridad y anticorrupción. Entonces, la presentación la vamos a organizar en 3 bloques breves. Por un lado, compartir con ustedes los enfoques actuales de promoción de integridad, transparencia y anticorrupción pública. Por otro, mostrar las aristas que están consignadas en el documento a partir de informes internacionales, que son más de 20 estudios que fueron consultados, y comentarles la síntesis de lo que ha arrojado el proceso participativo de discusión sobre las barreras y los facilitadores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de instalar el programa y llevar adelante las acciones comprometidas. Entonces, arrancando ya con la primera sección, es bueno que hagamos un recuento histórico de cuánto hemos avanzado en nuestra capacidad de investigación de la corrupción y su contracara positiva, que es la integridad pública. De los primeros ejercicios de medición de percepción de corrupción a los esfuerzos posteriores de medir experiencias concretas de pago de soborno, coima, para facilitar trámites o conseguir contratos, se ha avanzado a un concepto más integrador, más sistémico, que plantea la necesidad de observar el comportamiento de los pilares del Sistema Nacional de Integridad. Entonces, a partir de la década de los 90, fines de los 90, empieza un proceso riguroso de plantear la necesidad de tener una mirada amplia, sistémica, institucional y de ecosistema social también, para entender que el fenómeno de la corrupción, si bien es multidimensional, siempre va a tener sus raíces en determinados factores causales, y estos factores causales tienen que ver con los cimientos que la sociedad tiene instalados para su institucionalidad, la calidad de las instituciones propiamente, el marco regulatorio que habilita determinadas acciones a estas instituciones y todo lo que hace a los recursos que tiene cada sociedad para hacer escuchar su voz y el modelo de país y de sociedad que quiere. Entonces, Paraguay fue medido en su concepción de Sistema Nacional de Integridad en un informe muy importante en el 2011-2012. Está el reporte país disponible en la página web de Transparencia. Y en los últimos años, además de este concepto macro, que es pensar la integridad como parte del macro diseño institucional de un país, también se ha avanzado en la comprensión de que esa mirada macro puede bajarse a nivel microinstitucional. Entonces se plantea la combinación de mediciones macro y micro, de mirar la composición del Sistema Nacional de Integridad de un país, pero también los sistemas de integridad de sus instituciones o de un conjunto de instituciones que pueden ser relevantes para impulsar, sostener y desarrollar las políticas de promoción de integridad, transparencia y anticorrupción. Por lo tanto, hoy hay un consenso a nivel académico y a nivel de las agencias que financian investigaciones sobre estos temas y plantean intervenciones en este tipo de agendas, que la integridad es que los sistemas de integridad son salvaguardas contra la corrupción, y que en ese sentido, cuando decimos queremos combatir la corrupción, en estricto sentido tenemos que mirar cuáles son las debilidades que tienen nuestros sistemas institucionales que permiten que la corrupción se presente, y atacar esas debilidades para establecer las salvaguardas o las barreras de defensa. Entonces, el concepto central que nutre el enfoque del diseño del plan es que la integridad, o sea, el diseño del sistema de integridad es la principal salvaguarda contra la corrupción, y a partir de ahí no se excluye la importancia suprema que tiene combatir y perseguir los casos específicos que se presenten, pero desde un enfoque de que cada caso de corrupción nos debe llevar a preguntarnos qué ha fallado en el sistema, por qué se ha podido desplegar esta conducta inadecuada o delictiva en relación a los hechos de corrupción. Muy bien, entonces con esta primera presentación tienen ustedes claro que estamos hablando de un concepto de integridad amplio, sistémico, que opera en función a pilares, que podemos tener una mirada global de país y una mirada específica institucional también.
¿En qué contexto estamos? Eso es muy importante que nos ubiquemos en un contexto global y local de cómo está la percepción ciudadana en relación a los esfuerzos de nuestros países por llevar adelante este tipo de programas. Una importante encuesta que lleva adelante USAID en alianza con una importante universidad es el estudio sobre cultura política de la democracia en Paraguay y las Américas, que en su último informe nos presenta la premisa de que se ha observado descensos importantes en el nivel promedio de apoyo de los ciudadanos a la democracia, que está presente la desconfianza hacia las instituciones y una gran sensación de impunidad en el caso concreto de Paraguay. Por lo tanto, esto condice con otros estudios a nivel global también que nos muestran que vivimos un proceso de deslegitimación de la función pública y desafección de la política. Es decir, la ciudadanía en general está como desapegada de la política pública por la desconfianza o el descrédito que en muchos casos los hechos de corrupción instalan en el imaginario colectivo, y que esa deslegitimación y esta desafección política son sumamente nocivas para sostener la institucionalidad democrática que necesitamos y queremos. Por lo tanto, en ese escenario se han gestado en los últimos 2 o 3 años importantes estudios internacionales que han puesto el foco en América Latina en cómo estamos o cómo están nuestros países combatiendo la corrupción, con qué esfuerzos sistemáticos se está encarando esto, y quiero citar algunos de ellos. Los esfuerzos de la OCDE en los últimos años ha sido importante por instalar esta mirada más ecosistémica, y en un informe sobre integridad pública en América Latina y el Caribe plantea que un desafío para nuestros países es pasar de una cultura de casos a una cultura de integridad proactiva. Es decir, no sentarse a esperar que los hechos de corrupción se produzcan, sino estar permanentemente analizando cómo están nuestros diseños institucionales y cuán permisivos o no pueden ser para favorecer hechos de corrupción. En esa misma línea, en un informe de expertos que nucleó el BID, se plantea que es necesario en nuestros países avanzar hacia una transformación sistémica. Es decir, no es suficiente esfuerzos aislados o particulares en las instituciones específicas, sino un esfuerzo grande de transformación sistémica a nivel de todo el diseño institucional del país. También en otro documento, que es el Manual de Integridad Pública, que plantea como un modelo conceptual y referencial la OCDE, publicado recientemente en este año, se plantea que la incorporación de la gestión de riesgos de fraude y corrupción en los sistemas de control interno es un factor clave para esta gestión proactiva que mencionábamos, y que además para nuestros países es un desafío importante hacer uso intensivo de los datos que generan las propias instituciones para identificar estos riesgos. Es decir, si hacemos un análisis de los hechos de corrupción más denunciados en los últimos 5 años, ¿qué tipo de delitos plantean? ¿Cómo fue posible que se produjeran? ¿Dónde estuvieron las fallas? Las fallas estuvieron en los sistemas de control, en los sistemas administrativos previos, en la moralidad y ética del funcionario, la complacencia quizás de un actor tercero que no es de la administración pública. Entonces, las propias instituciones generan a diario una cantidad enorme de datos que podrían ser aprovechados para identificar patrones esperados o no esperados, para hacer análisis de tendencia. Esto tiene que ver con lo que se plantea últimamente como la gobernanza inteligente en base a datos, que ya comentaba el abogado Julio Noguera como una de las tendencias, y está potenciado y vehiculizado por los recursos que tenemos hoy a disposición a nivel tecnológico. El otro aspecto importante que menciona tanto el CAF y también probablemente otras agencias, este listado no es exhaustivo, es que necesitamos desarrollar políticas públicas para afianzar la integridad institucional, y estas políticas públicas van a ser diversas, desde el fortalecimiento del sistema de control hasta mecanismos más claros de participación ciudadana y de incidencia ciudadana en los procesos de gestión de las políticas públicas. Entonces,
un documento muy interesante del CAF del año pasado, habla de las principales naturalezas a considerar en la definición de estas políticas y de los riesgos también. Y por supuesto, desarrollar los sistemas de integridad pública que sean salvaguardas contra la corrupción, ya están en diferentes documentos planteados y presentados por PNUD, por el CLAD. El CLAD publicó, el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, publicó en el 2018 la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad Pública, que es la primera carta de esa naturaleza. Paraguay forma parte de este consejo a través de la Secretaría de la Función Pública y entendemos que es un documento adoptado como directriz y orientación a nivel nacional. Muy bien. Por lo tanto, en función a las tendencias y a los estándares internacionales en la conceptualización de cómo abordar estos temas, que siempre van a ser complejos y multidimensionales, se plantea la necesidad de integrar dos grandes vertientes. Como decía un orador previamente, que habló previamente, tenemos por un lado todo lo que implica desarrollar esquemas de buen gobierno y de integridad institucional basado sobre todo en dos grandes ejes, que es la generación de la conciencia que lleve a una cultura institucional respetuosa de los valores y principios de la integridad y que oriente y vele por el comportamiento deseado en la administración pública. Hay aportes muy interesantes en este momento del enfoque comportamental en el estudio de los desafíos de la integridad, que señalan que si no supero solo la generación de normativas y de esquemas normativos y no llego a la encarnación de los valores en cada una de las personas para que operen en el día a día de la función pública, convencidos de la importancia y de la nobleza de la función pública, teniendo como anclas firmes la ética y la integridad, nuestros sistemas normativos y de regulación van a ser insuficientes. Entonces hay un componente importante de generación de conciencia, cultura y de orientación de los comportamientos esperables y deseados en la función pública, unido por supuesto a un esquema fuerte de prevención en base a medidas y procesos de gestión. La ética pública tiene que ser gestionada. No es suficiente contar con un código de ética, tengo que orientar el comportamiento, tengo que gestionar los mecanismos que hacen posible que esas orientaciones normativas se apliquen en el día a día y tengo que velar por todo el conjunto de mecanismos y medidas preventivas que debo instalar. El otro gran componente es propiamente tener las políticas anticorrupción, un sistema de detección eficiente basado en riesgos, como decíamos, la capacidad de controlar el funcionamiento de los procesos y de tener canales de denuncia si se identifican anomalías en el funcionamiento de los mismos. Si a pesar de todos estos esfuerzos preventivos se producen hechos de corrupción, nuestro sistema tiene que tener la capacidad de activar el sistema sancionatorio. Y en el diseño institucional paraguayo, este sistema tiene dos grandes componentes, el sistema disciplinario administrativo, que a través de los sumarios establece las sanciones que son adecuadas para las conductas desviadas que sean analizadas, y el sistema penal cuando ya están presentes delitos que tienen persecución penal. ¿Cuál es el gran elemento que articula estos dos grandes componentes? El liderazgo y la capacidad de gestión, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en este mapa integrador de cuáles son los componentes de toda estrategia de integridad y anticorrupción, vemos que el liderazgo y la capacidad de gestión es clave. Aquí está lo que siempre hemos escuchado hablar como la voluntad política para echar a andar este sistema integrado. Y el Estado no puede solo, debe abrirse a la participación de otros actores relevantes de la sociedad. Eso es lo que plantean los nuevos modelos de gobernanza colaborativa, y para eso tiene que trabajar con las instituciones de regulación y control, con el sector privado, con los proveedores de servicios, con los gremios, con los medios, con los colegios profesionales, con las universidades, las ONG, la Asociación de Consumidores y demás. Entonces, este mapa lo que nos muestra es que cualquier programa de promoción de integridad pública y de combate a la corrupción necesariamente va a requerir de una o de varias coaliciones público-privadas que planteen y sostengan este modelo sistémico
y sobre todo que cada parte se pregunte cuál es su cuota de contribución en la puesta en marcha de este modelo de integridad que queremos. Así es que en ese sentido las convenciones anticorrupción son guías imprescindibles, como ya señaló Julio Noguera, y en particular con la Convención de Naciones Unidas tenemos un capítulo entero dedicado a la participación del sector privado en un programa de lucha contra la corrupción, a comprometerse con desarrollar estándares de integridad al interior de sus propias organizaciones también, y lo mismo aplica para las organizaciones de la sociedad civil, la academia y demás. Por lo tanto, este es el mapa conceptual general que ha motivado que el plan tenga todas las aristas que tiene y que esté planteando este proceso de participación y de discusión amplia. Como una referencia básica, no voy a agotar lo que el documento ya tiene en cantidad de datos y en detalle, porque no es ese el objetivo de la presentación. El objetivo de esta es invitarles a que revisen el documento, a que lo lean, que se apropien de sus contenidos. Solamente comentarles que para poder identificar los principales datos de cómo está siendo observado el desempeño de Paraguay, hemos analizado más de 20 estudios de diferentes agencias internacionales, agencias del sector privado que también velan por la calidad del clima ético y de integridad, de universidades, de organismos internacionales de lucha contra la corrupción como es Transparencia Internacional, entre otros. Por lo tanto, el análisis lo hicimos en función a 5 ejes que tienen un altísimo consenso de que son los pilares imprescindibles de un sistema de integridad a nivel nacional y a nivel institucional. Y estos pilares son 5. No son los únicos, pero son los más importantes por el andamiaje que permiten para la construcción de lo que queremos. Por un lado, la calidad y la situación institucional de las políticas de integridad y anticorrupción. Esto ha sido estudiado en el último informe de la OCDE sobre integridad en América Latina y el Caribe con mucho detenimiento, y tenemos ahí cuestiones que considerar sobre la realidad de Paraguay. Por supuesto, y ya les parecerá absolutamente comprensible y predecible, que el servicio civil es uno de los pilares importantísimos también, y que el servicio civil idóneo y meritocrático es imprescindible para sostener la cultura de integridad y para mejorar sustancialmente la calidad de los servicios públicos. El otro eje o pilar es el marco de control y la gestión de riesgos en nuestras instituciones. Aquí hay muchísimo desarrollado en relación a cuánto importa la calidad de nuestros sistemas de control interno como defensas contra la corrupción, y que la mirada proactiva desde la gestión de riesgos instalado en nuestro sistema de control interno son parte de estas salvaguardas importantes que mencionábamos. Por supuesto, también tenemos a la transparencia y la participación ciudadana en los procesos políticos y en la gestión de políticas públicas como dos grandes aspectos que constituyen también pilares imprescindibles. Y aquí todo gira alrededor de la disponibilidad de información, de acceso a la información sobre la gestión pública para la ciudadanía, pero también cómo se gobiernan, cómo se encara la gobernanza de los intereses privados, cómo se regula los potenciales conflictos de intereses que puede darse entre los actores, cómo se regula el lobby, el cabildeo o el ejercicio de la incidencia desde el sector privado también en la función pública. Entonces, bajo el paraguas de la transparencia y la participación ciudadana en procesos y políticas de gestión pública, hay varios elementos que son los que mencioné previamente. Y en el eje 5, por supuesto, tenemos la aplicación de las normas de integridad, la calidad de esta aplicación, partiendo de la calidad de las normas, y la capacidad institucional que tenga cada país, en este caso Paraguay, de sancionar los actos de corrupción por las vías que están establecidas, administrativas, civiles o penales, según sea cada caso. Entonces ahora voy a referirme a los desafíos principales de cada uno de estos ejes, como les digo, sin pretender agotar en lo más mínimo la riqueza de datos que tienen ustedes a disposición en el informe que está presentado hoy para su discusión. Por lo tanto, en relación a estos 5 ejes, comentar que
En relación a las políticas de integridad y anticorrupción, el desafío para toda la región y también, y quizás en gran medida para Paraguay en particular, es la coordinación interinstitucional para poner en marcha este enfoque sistémico y transversal. Entonces, la coordinación, la transversalización y la garantía de contar con los recursos que son necesarios para llevar adelante un programa ambicioso como este es un desafío para el país y está indicado que tenemos que poner el máximo empeño en articular gobierno central con gobiernos locales, articular los tres poderes del Estado. Entonces, gran parte de los criterios de éxito de implementación de las políticas de integridad y anticorrupción pasa por la coordinación, la transversalización y la generación de recursos. Otro riesgo que tenemos que gestionar adecuadamente es garantizar que estos programas continúen en el tiempo a pesar de los cambios de gobierno. Por eso se está planteando en este plan que hay que establecer protocolos de sucesión o de transición para que cuando un gobierno termina su mandato y empieza otro, el tiempo de transición no genere pérdida de tiempo en los progresos que se hayan establecido. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el desafío importante de sostener los progresos, ¿verdad? Eso es indiscutible. Paraguay tiene que trazarse objetivos de desarrollo creciente de los indicadores de anticorrupción y en esa línea estamos. En relación al servicio civil, a apuntalar la idoneidad y el mérito como los baluartes de la función pública, persiste el desafío de cambiar la práctica clientelar en nuestra manera de hacer política, a pesar de todos los logros enormes que ha logrado el Estado paraguayo y en particular la Secretaría de la Función Pública en instalar el concurso los concursos públicos como un mecanismo de acceso privilegiado. Sabemos que la carrera administrativa es solo una de las tantas carreras posibles. No todas las carreras existentes cuentan con legislación específica que regule los criterios meritocráticos de ingreso y permanencia. Por lo tanto, tenemos desafíos de ese orden todavía. Mantener las políticas meritocráticas es esencial, mantener en aumento nuestros indicadores de desarrollo en esta materia, la conducción estratégica de la gestión de personas, sobre todo considerando que la necesidad de nuestros entes rectores de contar con más recursos para no solo cumplir con los aspectos básicos que plantean las normativas, sino sobre todo conducir estratégicamente las necesidades de dotación, de cualificación del personal público y de desarrollo importante de la integridad en términos transversales en todos los subprocesos de gestión de personas. El marco de control y gestión de riesgos, como les mencionaba, es imprescindible. Tenemos que mejorar los sistemas de control interno, incorporar la gestión de riesgos de fraude y corrupción en los sistemas de control interno y el uso intensivo de datos. Esto es imprescindible. Se señala como una pérdida de oportunidad muy importante de encarar la gestión preventiva si no se hace esto, y que tenemos un escenario tecnológico favorable para entender que el uso intensivo de datos hoy es posible y viable gracias a todas las innovaciones tecnológicas que estamos teniendo a nuestra disposición. En relación a la transparencia y la participación, como les decía, consolidar el proceso de instalación de los mecanismos de transparencia. Van a ver ustedes en el documento que tenemos muy buena percepción internacional sobre los logros que hemos hecho en instalar los mecanismos de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero todavía tenemos desafíos importantes en la coordinación interinstitucional que hace posible cumplir a cabalidad lo que marca la ley, además de contar con los recursos que son necesarios. Y en materia de datos abiertos, todavía mucho camino por andar en profundizar nuestra cultura de datos abiertos y la disponibilización que estamos haciendo de los datos en ese formato. También un aspecto clave es que la transparencia no garantiza la rendición de cuentas ni que la ciudadanía se empodere. Hay que encarar procesos de empoderamiento ciudadano vinculados a estos procesos de transparencia activa y pasiva. Y en ese sentido, quizás va a ser necesario para el país revisar cómo suplimos la ausencia de una ley de participación ciudadana, que ha sido una ley anhelada desde hace muchos años atrás y de una lucha constante de parte de la sociedad civil para regular con mayor claridad todos los mecanismos
que podríamos activar para aumentar esta participación. Finalmente, la aplicación de las normas de integridad y la sanción de casos de corrupción. Como ya les decía en el informe de Cultura Política de la Democracia en Paraguay y las Américas, tenemos la evidencia de que persiste una sensación de gran impunidad en la región y en particular en Paraguay, y que también persiste una desconfianza hacia las instituciones encargadas de hacer cumplir las normas. Esto también es coherente con lo que salió en los talleres participativos que ya se mencionaron previamente como parte de la consulta para elaborar este plan, y es un elemento del contexto muy sensible que hay que considerarlo de manera importante para encarar las acciones que apunten a reducir esta negativa percepción. Por otro lado, mejorar el sistema disciplinario administrativo está identificado como una necesidad que persiste a pesar de algunos avances que se han hecho. Sigue siendo necesario mejorar y perfeccionar este sistema y desarrollar más capacidad en este sentido. Y dentro de lo que hace a la capacidad sancionatoria penal, por supuesto, fortalecer este sistema, lograr la independencia judicial y garantizar que esté relativamente inmune a las influencias indebidas de grupos de poder. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene el diseño institucional paraguayo en materia de aplicación y sanción de los hechos de corrupción. Y ustedes ya estarán viendo que todo lo que les señalé previamente coincide bastante, de lo señalado en función a los informes internacionales, coincide bastante con lo que indican los resultados de las encuestas y los talleres de discusión con los referentes de la institucionalidad pública en Paraguay. Y dentro de la dinámica participativa, las discusiones principales estuvieron alrededor de qué factores son facilitadores de la puesta en marcha de este tipo de programas y cuáles son las barreras a superar. Y les leo rápidamente los facilitadores. Fíjense, la ley de transparencia de acceso a la información pública es un facilitador importante. La cantidad importante de funcionarios que son comprometidos e íntegros con su labor, la creciente conciencia y movilización ciudadana, la cooperación de organismos internacionales como impulsores y dinamizadores, que Paraguay asuma compromisos internacionales y que se exponga y rinda cuentas sobre sus progresos. Ahí entran las convenciones internacionales, GAFILAD, etcétera. Las nuevas tecnologías de información y comunicación que potencian enormemente la transparencia y la mejora en la capacidad de gestión, y las instituciones sólidas que tienen sistemas inmunológicos contra la corrupción. Estos facilitadores tienen que ser potenciados, enriquecidos e impulsados para que las barreras a superar no sean tan infranqueables. Y en ese sentido, dentro de las barreras, lo primero que se menciona es la justicia complaciente con los poderosos, la percepción de impunidad que está presente en la sociedad, la falta de seguridad jurídica y de independencia del Poder Judicial, pero también la discontinuidad de las políticas y de los proyectos de cambio por cambios de autoridades. O sea, básicamente, con cada cambio de gobierno tenemos periodos largos en los que reactivar este tipo de programas y de desarrollos sufre pérdida de tiempo y de oportunidad en muchos casos. La prevalencia de formas de prebendarismo, clientelismo y nepotismo en nuestra manera de hacer política, este es un vicio que todavía está instalado y tenemos que seguir peleando para que se reduzca considerablemente. Algunas debilidades en el control del financiamiento político que están señalados también en el documento a partir de los estudios hechos sobre la realidad de Paraguay. Marcos normativos anticorrupción que están diseñados pero no se implementan a cabalidad. Un aspecto clave que se señaló como una barrera es que no esté regulado la regulación preventiva de los conflictos de intereses, y también quizás un empoderamiento incipiente y por eso aún débil de la sociedad civil en una cultura basada en ética y valores. Pareciera que nuestra tolerancia hacia la corrupción todavía es importante y que eso es un caldo de cultivo para negativo. También que nuestras instituciones de control no cuenten con todos los recursos o los insumos que necesitan, mejorar la articulación entre estas instituciones. Y otro aspecto que se señaló que no tiene que ver con la función pública es el riesgo de cooptación de los medios masivos de comunicación por grupos de interés que pueden tergiversar la opinión pública a favor de sus intereses y no del bien común. Y las redes sociales, que si bien son grandes canales de comunicación, también son grandes canales de desinformación y de manipulación. Por lo tanto,
comprenderán ustedes que hay bastante convergencia de criterios y de enfoques entre los pilares de integridad pública que analizan los informes internacionales y lo que todos estos talleres participativos han generado como identificación de facilitadores y barreras. Y querría terminar esta breve presentación, además de animarles a profundizar la lectura del texto, todos los datos que ponemos a disposición y enriquecerlos con las sugerencias que consideren importantes, comentarles que ya desde los 40, de la década del 40, un sociólogo apellidado Cressey había planteado el triángulo del fraude como un elemento conceptual básico para entender por dónde vienen nuestros desafíos, y en la actualidad se habla ya de la geometría del fraude porque tiene más aristas, pero en esencia el modelo plantea tres grandes aspectos a considerar. Todo hecho de corrupción se produce porque hubo oportunidad de hacerlo, porque alguna falencia institucional lo permitió, porque hubo alguna motivación o presión para hacerlo y porque alguna persona tuvo una falla ética y racionalizó el hecho y se animó a hacerlo. Entonces, combatir la corrupción implica necesariamente cerrar los grifos, que no haya oportunidades, disminuir las motivaciones que puedan estar presentes y aumentar considerablemente la actitud ética e íntegra del funcionariado público y de toda la sociedad. Por lo tanto, tenemos que entender que cerramos con el punto de partida de esta presentación. Los sistemas de integridad son nuestras salvaguardas contra la corrupción. No tenemos que perseguir casos de manera aislada, sino mejorar nuestra institucionalidad para que la corrupción sea marginal y absolutamente anecdótica y no en los índices que tenemos ahora. Bueno, agradecerles y quedar a disposición después para las conversaciones que quieran encarar sobre estos temas. Muchísimas gracias.